Jarvis, ¿cómo se produjo el Big Bang? Señor Stark, hasta el momento no hay una respuesta científica precisa para esa pregunta. Ok. Pues, tráeme los archivos del eslabón perdido. Señor Stark. Hasta el momento no se ha encontrado hallazgos científicos físicos del eslabón perdido de la teoría de la evolución. Señor Stark, Martin Luther King Jr. dijo: la ciencia investiga. La religión interpreta. La ciencia da al hombre conocimiento, que es poder. La religión le da al hombre sabiduría, que es control. Los dos no son rivales. Gracias, Jarvis. Por nada, señor. Hey, ¿cómo está, gente de YouTube? Mi nombre es Juan y bienvenidos a la nueva sección de mi canal, Super Apologética. En este video estaremos hablando de la ciencia y la religión, la ciencia y Dios o la ciencia y Jesús. Muy bien, empecemos. ¿Qué es la ciencia? La Real Academia Española define la ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por definición, podemos decir que la ciencia es cambiante. Lo que sabemos hoy puede cambiar mañana. La ciencia siempre busca descubrir cosas nuevas. Decir que definitivamente la ciencia comprueba algo, pues, es un poco incorrecto en cierto sentido. La ciencia sigue evolucionando. Por ejemplo, tomemos la historia del Big Bang. En el 1915, Albert Einstein postuló la teoría de la relatividad general. Con esta teoría se podía hacer muchas cosas, como medir la forma o la geometría del universo, y cosas así. Realmente, eso es bien difícil, porque nadie tiene una cinta métrica para medir el universo. Por eso se llama teoría. Dentro de la ecuación de la relatividad general, se podían añadir diferentes variables, como la circunferencia de los planetas o algún tipo de información que los científicos tuvieran en ese tiempo. Einstein quería medir el universo, pero para hacer eso, dentro de todas las variables que añade la variable cosmológica. Eso no es otra cosa que decir que el universo es estático, no se mueve, es infinito, siempre ha existido. Este era el pensamiento aceptado de la época. Pero hubo personas que no estuvieron de acuerdo con esto. En el 1922, hombres como Alexander Freeman plantearon lo contrario. Él decía que el universo se estaba expandiendo. En el 1927, otro hombre, un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, sugirió lo mismo y añadió más detalles. El universo se expande y tuvo que tener un punto de inicio. Los estudiosos y científicos de esa época, hasta el mismo Einstein, encontraron que esto era una locura, y hasta una locura religiosa. Los científicos, tratando de alejarse del creacionismo, o sea, que el universo fue creado o tuvo un inicio, no querían relacionarse con la idea de que el universo tuvo un comienzo, ya que era considerado una idea religiosa. Pero luego, la evidencia indicó otra cosa. Otros científicos como Hubble realizaron observaciones que confirmaron que lo que Freeman y Lemaitre habían dicho era cierto. Las galaxias, las estrellas, cambiaban de lugar a causa de la expansión y la contracción del universo. ¿Y por qué te digo toda esta historia? Bueno, solo para que entiendas que la ciencia es cambiante. Antes se pensaba una cosa y ahora se piensa otra. Por ejemplo, en el presente hay científicos que quieren volver a traer la variante cosmológica, pero no necesariamente por las razones que Einstein la trajo. Hay cosas que no podemos entender en la ciencia aún. La materia oscura, la energía oscura, los agujeros negros, son cosas súper complejas, y de eso se trata. La ciencia no puede decir categóricamente Dios no existe. La ciencia siempre está en movimiento, y mañana puede salir otro descubrimiento nuevo. Decir algo categóricamente en la área de la cuántica o la cosmología es un error. La ciencia no tiene nada de malo, es muy buena, pero la ciencia no puede negar a la existencia de Dios.
La ciencia sigue descubriendo, la ciencia se expande. Y lo que dice la palabra del Señor. En Daniel 12:4, la ciencia aumentará. Y cuando habla de ciencia, habla de conocimiento. Así que ahora te voy a dejar algunas evidencias que apuntan a la realidad de Dios. Primera evidencia, la ley de la causalidad. La ley de la causalidad lo que dice es que todo efecto tiene una causa. La ciencia confirma que todo lo que es tuvo un inicio. Nadie sabe cómo se creó el Big Bang, ni qué lo produjo. Algunos científicos dicen que antes del Big Bang no había tiempo, espacio y materia. Y conocemos a un ser que cabe dentro de esas categorías. Dios no se rige por las leyes del tiempo, del espacio y la materia. Y pudo ser esa causa que produjo el efecto del universo. El diseño del universo. Existe algo, un concepto que se conoce como el ajuste fino. El ajuste fino lo que habla es que el universo está perfectamente diseñado. O sea, si el planeta Tierra se mueve 3 centímetros de donde está, de su eje, podría quemarse. Y si se mueve 3 centímetros de su eje para otra dirección, puede congelarse. Todo esto nos apunta a que el universo está finamente ajustado o que está diseñado de alguna manera. Mira las matemáticas no fallan. Las leyes de la gravedad y otros descubrimientos científicos son tan exactos. A los descubrimientos les decimos leyes, como si fueran planteadas por alguien. Si hay leyes, tiene que haber un legislador. Recuerda, las leyes no las crean los científicos, solo las descubren. O sea, Isaac Newton no creó la gravedad, solamente la descubrió. Y así por el estilo. Otra evidencia es la moralidad y la conciencia. Este concepto es un poco más complicado, pero de lo que habla es de nuestro concepto del bien y del mal. Los seres humanos en todo el mundo saben que matar a un igual está mal. Un nativo americano no debe matar a otro nativo americano. Pero a los de otra tribu, pues, no son iguales a ti. Tenemos escrito en nuestro corazón lo que debemos y no debemos hacer. Nos quejamos de las injusticias de la vida. Pero, ¿cómo obtuvimos ese concepto de lo justo y lo injusto? Dios lo puso ahí. Pero también creemos que la moral es objetiva y no subjetiva. Cuando hablamos de moral subjetiva, nos referimos a que cada quien, de acuerdo con su tiempo, dice lo que está bien o está mal. Pero cuando hablamos de objetiva, nos referimos a que alguien es quien establece qué es lo correcto y lo incorrecto. Dios es ese quien decide qué es lo que está bien y lo que está mal. Y es quien lo pone en nuestros corazones. Como diría Pablo, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley de Dios exige, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Tampoco la ciencia ni la evolución puede explicar del todo las emociones o la conciencia, de dónde provino. La evolución no trata esos temas. Toda esta información que te dejo fue inspirada por grandes apologetas, no salió todo de mi cerebro. Entre esos hay muchos científicos cristianos: Francis Collins, Newton, Louis Pasteur, Lemaitre, Gregor Mendel y hasta Einstein creía en algún tipo de ser superior. Como por así decirlo, era más deísta que teísta. Tanto deístas como teístas creen en la existencia de Dios, pero los deístas no creen que Dios puede ser personal, o sea que Dios existe pero está por allá. Y los teístas, en cambio, que hay los cristianos, que creemos que Dios se puede relacionar con el ser humano. Todas estas personas crean en Dios y no fueron obligados a hacerlo. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete. Escribe en los comentarios cualquier duda, pregunta o alguna otra razón por la que crees en Dios. Así que nos vemos.